Estamos en esta tertulia del lunes 27 de diciembre de 2021 con Ana Laura Pérez, Pablo Carrasco, Martín Bueno y Miguel Bresner. Vamos al segundo tema previsto para hoy. El próximo miércoles, la Asamblea General se reunirá para discutir la observación que interpuso el Poder Ejecutivo a la ley impulsada por Cabildo Abierto que establece limitaciones a las plantaciones forestales. El Poder Legislativo puede levantar esta observación, pero para ello es necesario los votos de 3/5 de los miembros presentes de cada una de las dos cámaras. A esos efectos, no alcanzarían las voluntades de los parlamentarios de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, quienes formaron mayoría en el Senado la semana pasada para darle sanción definitiva al proyecto de ley. El texto del veto establece que la ley, a consideración, apareja una afectación de la cadena productiva forestal con impacto en la economía nacional y constituye, dice, una norma que contrasta con las normas y principios constitucionales. Destaca en particular que el proyecto vulnera los derechos de propiedad, libertad y de trabajo, limitándolos sin que surjan las razones de interés general constitucionalmente exigidas. ¿Qué dicen de estos argumentos esgrimidos por el gobierno? Bueno, era un tema que había quedado pendiente ya de la semana pasada y nos permite adelantarnos al debate que se va a dar ahora el próximo miércoles. Pablo, vos en particular querías tratar este tema. Empezamos contigo, ¿querés? Sí. Pocas veces vine con tantas ganas de discutir un tema como hoy. Porque viste que siempre Miguel, cuando yo hago los planteos... ¡Qué miedo!, dice Ana Laura. Miguel dice que no, eso es para otra discusión. Casi todas las veces que yo me la saca para afuera del estadio, Miguel. Pará, no sea malo que discutimos. Y acá vamos a estar más de acuerdo que en discusión. Y entonces, con otra interpretación. Hoy voy a obligar a Miguel a hablar de la libertad. ¿Viste? Va a tener que hablar. Y bueno, pero yo, algunas previas que veo tanta confusión y tantas medias verdades en esto que necesito algunas definiciones previas. Una de ellas es los suelos de prioridad forestal. Los suelos de prioridad forestal se establecieron cuando allá en el 87 se hizo la ley como la manera de que le voy a ayudar, lo voy a subsidiar, le voy a sacar el BPS arriba de estos lugares del Uruguay. ¿Listo? Cuando eso se eliminó, porque hasta Cabildo Abierto reconoce que hoy no hay ningún subsidio, cuando eso se eliminó, la prioridad forestal es un concepto vacío, no tiene ninguna delimitación, no delimita nada. Por eso hablamos más de aptitud forestal que de prioridad forestal, porque la prioridad para subsidiar. ¿Tá? Sería muy bueno que la ley elimine esa palabra hoy, que no hay subsidios, porque lo que nos está dando es excusas para la gente agarrarse de eso. Segundo, yo tengo una para hacerle un homenaje al gobierno y a los abogados del gobierno, y otra para pegarle un palo a mi Partido Nacional. Voy a hacer las dos cosas hoy, ¿tá? Así que no te preocupes, Miguel. La ley, creo que la presentación que yo escuché más fundamentada, y el fundamentada la pongo con comillas porque fue realmente de una pobreza franciscana, es una entrevista que le hacen a Eduardo H. como el economista de Cabildo Abierto, explicando cuál era el verdadero sentido de la ley. Entonces, él dice, estamos por la libertad, pero queremos ordenar la cancha productivamente. Bueno, la ley no era por la libertad, la ley decía 10% máximo. Lo que estaba diciendo la ley es, señores, últimas 500.000 hectáreas para forestar. Peléense para agarrarlas. Eso es lo que decía la ley. Después, detalles del artículo 5 te dice, si abandonás un monte, tenés que arrancar los troncos, tenés que plantar praderas, o si no funcionan las praderas, tenés que plantar montes nativos, y si no haces eso, no podés vender el campo. Imagínate que estamos hablando, atando de pies y manos a esto. Entonces, a esa ley aparece para mí una página bellísima del Poder Ejecutivo, será capaz que Martín saben quién la escribió, y sorpresiva, porque yo después de leer los argumentos del veto, no puedo entender por qué no estuvo centrado en esto toda la discusión previa sobre la ley. ¿Por qué nadie dijo que era absolutamente anticonstitucional? Y allí está en el veto, que yo no recomiendo que se lo lea, pero el artículo 7, el artículo 10, es decir, la solución de principio en el Uruguay es la libertad, y la limitación
es la excepción. Y si me llegás a limitar, tiene que tener el mismo rango, digamos, y me lo tenés que explicar muy bien por qué me vas a prohibir. Si no, lo que funciona acá es la libertad. ¿Qué es la libertad? Eso es que, y acá lo define maravillosamente bien, que hay una burbuja alrededor de uno, una zona de exclusión, que dice: están exentas de la autoridad de los magistrados. No puede entrar el gobierno en cierta zona de mi libertad. Y eso es estar leyendo a von Hayek, a Thomas Jefferson, a esa constitución que Artigas amaba, como era la americana. Entonces, la defensa y los argumentos que dieron, para mí fueron aplastadores y definitivos. A mí dale, Ana. Me gustaría dar yo voy a dar un paso para atrás, ¿no? O sea, voy a hacer un análisis desde otro lugar. A mí no me sorprende que haya pasado esto, no me sorprenden los argumentos del gobierno y no me sorprende el proyecto de Cabildo Abierto. Y el problema acá es que uno lo escucha a Pablo y sí, es un debate sobre la libertad. El problema es que el partido de gobierno creó una coalición con un partido que es antiliberal, como es Cabildo Abierto. Ese es el problema. Que lo que hay acá no es un debate sobre una ley, es un debate sobre una concepción del mundo. Sí. Cabildo Abierto tiene una concepción del mundo antiliberal, católica, antimodernista, si se quiere, y profundamente, y esto no lo digo yo, lo dice Domenech, que en general es el que articula más el discurso de lo ideológico y lo más teórico de qué es Cabildo Abierto y qué no es hispanista, es antiglobalista. Entonces, si uno lee el editorial de La Mañana, que está en los materiales que había, además me pareció, yo lo había leído, pero me parece como hay que guardarlo, porque es una interesante definición de qué es y qué no es Cabildo Abierto. Ahí se habla, bueno, se califica, se habla de que los argumentos del gobierno tienen una apelación empalagosa a la libertad, ¿no? Apelación empalagosa. O sea, si hay una diferencia conceptual en la definición de libertad, es que tu socio le dice apelación empalagosa, ¿no? Y después lo interesante es que se habla de eso, se dice, no podemos plantar rabanitos, ni no sé, lechugas, ni grano, porque hay una multinacional noruega, sueca, nórdica, yanqui, lo que sea, que viene acá a quedarse con nuestra tierra. Lo que hay atrás de eso es un profundo antiglobalismo, que es una de las ideas centrales, si se quiere, de las pocas ideas claras que tiene Cabildo Abierto y que son en general bastante transversales a todas sus figuras, porque después hay profundas diferencias intracabildo en algunas cosas donde ellos no están de acuerdo. Pero en esto está de acuerdo Manini, está de acuerdo Domenech, está de acuerdo Lust, y gran parte de Cabildo Abierto en el antiglobalismo, en esta idea de un capitalismo local y no global. Entonces me parece, para cerrar, que la diferencia y todo este debate, en realidad, de arriba lo que tiene es esto. Es que están discutiendo sobre concepciones del mundo bien distintas, pero claro, lo curioso es que están en una coalición. ¿Quién quiere seguir? A ver, dale, Miguel. A ver, primero, no estoy tan... A ver, la única diferencia con Pablo en este caso es que yo creo que no es una discusión de la libertad. Hay una resolución tomada hace muchos años atrás de qué se va a hacer con la tierra y con la forestación, que ha venido bien, y que hoy cualquier cambio de eso implica una cantidad de líos innecesarios, ¿ok? Entonces, lo mejor que tuvo esta discusión, que obviamente Cabildo Abierto... Ana Laura, 100% adhiero a todo tu mensaje, es un partido nacionalista, punto. No le quiero agregar más nada atrás para no meter lío. Entonces, no es una discusión de libertad. Simplemente lo bueno que trajo este lío es que apareció un decreto donde se pusieron algunas restricciones y algunas cosas para mejorar lo que había. ¿Qué era lo que había que haber hecho? Unas reglas que se van mejorando cada tanto. Ahora, tampoco podemos ser ilusos de pensar que no hay presión de ciertas empresas, de que hay ciertas cosas que ya son derechos adquiridos y una cantidad de líos que nos vamos a meter, y que es un derecho del presidente vetarlo, pero a full, y creo que
la exposición de motivos es simplemente porque hay que darle cierta forma. Estaba claro, sin exposición de motivos, que eso no era parte del arreglo anterior. A mí me hizo acordar mucho el veto de Tabaré Vázquez sobre el aborto. La gente le quiso pasar una ley que todo el mundo sabía desde el primer día que estaba en contra y que le iba a vetar. Desde el primer día, Tabaré nunca hubiera agarrado la presidencia si le hubieran dicho que tiene que pasar esa ley. Y es un derecho del presidente vetarla. Después podemos poner toda la exposición de motivos. Sin lugar a duda que acá la coalición se vio debilitada porque Cabildo está haciendo su juego de acá hasta el 2024, en todo lo que pueda. Pero era imposible pensar de que una cosa así iba a salir. Al frente le sirve el lío y lo votó. Todo lo demás, o sea, ¿por qué no cambia nada en todo esto? Porque hay mucha gente haciendo presión y ahora, ¿mejoró en algo el decreto? Claro que mejoró el decreto y bienvenido sea, es parte de las discusiones, cuando hay mucho lío aparece algo que lo mejora. Pero digamos, a mí me sorprende o sea, que sigamos entrando en la libertad. Si mañana tenemos un problema ambiental, la libertad se acaba. Si mañana tenemos un problema de espacio, las libertades se corren. O sea, pero no vamos a discutir sobre ese detalle. Yo creo que el presidente está haciendo bien con lo que está haciendo. Martín, nos falta escucharte a vos. Sí. A ver, yo leí en detalle el veto y la verdad que es un muy buen documento. Es un documento que estamos muy poco habituados a ver en la política. ¿Ah? La política tiende, y esto es obviamente con sus honrosas excepciones, a bajar el nivel. Porque no llega a ser niveles de razonamientos en abstracto, digamos, uno atrás del otro. Todo lo contrario, uno trata de abstraerse un poquito y ya lo bajan a tierra con un argumento absolutamente rastrero, automáticamente. Y esto va también para un análisis en paralelo que tiene que ver cómo se ha, de cierta manera, bastardeado este tipo de argumentaciones en los últimos 15, 20, 25 años. ¿Ah? Yo sé, y acá capaz que me sale un poco el corporativismo, ¿no? Pero en el Parlamento se hacen leyes. En el Parlamento se hacen leyes. Y en este país hubo un momento de que ser abogado e integrar el Parlamento era casi mala palabra. Sí, señor. Casi mala palabra. Y yo no digo que en el Parlamento tenga que haber solo abogados. Por supuesto que no. Ahora, se hacen leyes. Es como que en un laboratorio digan de que no tiene que haber científicos. ¿Bien? Y eso está muy bastardeado, y no solo se ha bastardeado, sin duda que el Frente Amplio tuvo una cuña fundamental, pero luego los partidos tradicionales compraron esa historia, la compraron íntegramente. Es más, yo recuerdo no te hagas el leguleyo, no te hagas esto, eso no importa, salvo con honrosas excepciones que las hay. Generalmente el tema jurídico de fondo ha quedado en un segundo, tercero y cuarto lugar. Y esta exposición de motivos lo que nos muestra es calidad. Y lo que sucede en Uruguay es que la Constitución, yo siempre digo, las constituciones y las leyes tienen muy poca jerarquía. La Constitución y las leyes tienen muy poca jerarquía al lado del decreto, reglamento, reglamentito y de la ley de la baranda, la ley del funcionario público que te recibe. Entonces yo lo que rescato de esto es que si uno gobierna con esta óptica, te marca un norte. Bien, si cada decisión que va a tomar un jerarca público lo hace a través de esta óptica concreta, que es una óptica ideológica, sabes para dónde vas. Y el artículo 10 de la Constitución es muy fuerte. O sea, realmente es muy fuerte, y lo voy a leer porque yo creo que nos los olvidamos, y si este artículo se aprobara, o sea, se aplicara en los hechos, yo creo que la mitad de las regulaciones de que tiene el Uruguay se eliminarían. Porque justamente lo que no tienen es lo que llamamos el interés general. Y dice: ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. O sea, es un concepto, es un pilar muy fuerte, y acá nos olvidamos, y bien lo marca la exposición del veto, del interés general. Si yo te voy a restringir tu libertad, lo puedo hacer, porque lo puedo hacer, pero tiene que estar muy claro el interés general cuál es. Y lo hago. Y por algún motivo nuestros legisladores se creen que ellos, por levantar la mano simplemente, ya son el interés general. Y no es así.
¿tá? Levantar la mano no es el interés general. Tener mayoría en el Parlamento no es el interés general. El interés general se forma, ¿tá? Mediante una fundamentación abstracta. Tengo que hacer el esfuerzo. Tengo que esforzarme por justificar cuál es el interés general. No es algo automático. Bien, dicho esto, ¿tá? A mí me pareció fantástico del veto la reprimenda que le hace el Frente Amplio. A ver, vos firmaste el contrato garantizando seguridad jurídica y estabilidad. Y ahora votás esto, para violar tu propio contrato. O sea, todos sabemos las críticas que tuvo el Frente Amplio, ¿tá? Por la firma de los contratos. ¿Tá? En esos contratos, obviamente que se estableció, ¿tá? Estabilidad y seguridad jurídica. Y ahora apoyás este proyecto que viola los propios contratos que vos firmaste y defendiste. ¿Tá? Yo creo que es una muy buena pieza. Estaría bueno que sea más habitual, que lo tengamos más, diríamos, habitualmente este tipo de discusión. Temo que ahora cuando vaya al Parlamento igual o sea, los fundamentos van a ser una anécdota y volveremos al nivel que estamos habituados. Pablo, volvemos a vos. Estaba mirando algunas de las consideraciones que hace el economista H en la entrevista que vos citás, en la nota en realidad que levanta La Mañana, y en un momento plantea, ¿no? No estamos en contra de la libertad, nadie está en contra del desarrollo forestal. Lo que sí entendemos es que hoy es el momento de analizar, replantear si es lógico y justo que haya propietarios que tienen 250.000 hectáreas y no paguen patrimonio. En Uruguay se compite por la tierra y si una actividad tiene un sistema preferencial que el otro no, el primero va a tener más chance de acceder a ella, aseguró H. Y señala, por ejemplo, también el IMEVA, el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios. Solo hay 2 sectores, dice, que tienen tasa cero. Uno es el cannabis, que hace 4 o 5 años que está, y el otro son los productores forestales. Dice Pero eso no tiene nada que ver con la ley. El por qué no paga impuesto al patrimonio no tiene nada que ver con la ley. Podemos dejarlo, aunque a Pablo no le guste, lo podemos dejar para otro día. ¿Por qué tiene que pagar impuesto al patrimonio el que tiene un edificio en Montevideo y no el que tiene tierra? Pero eso es otra discusión. Pero leía el párrafo a la cuenta de que él dice, no es que estemos, ¿no?, en contra de la libertad. Pero borra con el codo todo lo que dice. El problema, Miguel, es que se ha repetido tantas veces una falsedad como la que está diciendo Eduardo H. acá, de que no pagan patrimonio. Yo te voy a decir, los campos, ponele, valen $500 en catastro. En el mercado valen 3.000. ¿Tá? El UPM le pide al gobierno pagar como cualquier productor por $500, que es una tasa que es la máxima, ¿no? Y el gobierno le dice que no. Solamente le dijo que sí a Montes del Plata, que paga por el valor de catastro. En cambio, la forestación paga por el valor real. Es 25% de lo que se recauda por impuesto al patrimonio lo pagan las forestales, y no hay derecho a que alguien empiece a repetir de que no pagan impuesto al patrimonio, que eso se vuelve una verdad. A mí me tiene muy irritado, es decir, yo me encantaría proponer algún día que lo traten a los productores iguales que lo están tratando a UPM, y hay una revolución en este país. Si yo le aplico el régimen tributario que se le está aplicando a UPM, los productores invaden Montevideo. Yo te lo puedo asegurar, claro, no lo puedo desarrollar, no tengo tiempo. Pero 2 cositas nomás. Miguel dice, lo bueno fue el decreto. El decreto es la parte peor de todo lo que ha pasado. De todo lo que ha pasado. Pero ahí está nuestra diferencia, Pablo. Bueno, a eso voy, por suerte hay una diferencia acá, porque además si hubiéramos llegado al mismo lado. Y en este sentido que yo decía, voy a hablar mal de mi gobierno, que lo voy a hablar con cariño, porque yo a mi gobierno le pido mucho más que a los demás. Yo quiero ser el tábano del Partido Nacional en un sentido positivo. Pero este decreto que metió para adentro todas las plantaciones de menos de 100 hectáreas que no estaban reguladas, las pone a todos ahora a un nuevo permiso. El campo, los productores agropecuarios son los únicos que no los podés dejar solos porque te arruinan el país.
Vos si una farmacia, entre las falsedades de la ley, ¿no? El tambero va a ser desplazado por un monte, eso no tener ni idea de que las forestales puedan ser tan idiotas de forestar sobre un campo de $10.000 la hectárea en vez de uno de 1.500. Es desde la planilla Excel a la vida, y solo este tratamiento. Por eso yo hice una columna el viernes sobre el bullying. Esto es bullying sobre la producción agropecuaria. A nadie le impide a una cadena de farmacias desplazar una farmacia chiquita o a un supermercado, terminar con los almacenes. A nadie le preocupa. Ahora, si los productores que tienen 500 hectáreas plantan 100, no, eso no es correcto. Es decir, que todo está basado en que cómo debería ser el mundo. Y como dijo Martín, la ley no es una cosa teórica, es mucho más precisa la ley de lo que la gente imagina. Vos me lo tenés que demostrar, y en ese sentido, las leyes son matemáticas. Esto no es interés general, y no lo es, y no podés demostrarlo. No crean que esto es una discusión de me parece que. Después que lees el artículo 10, tenés que justificarlo muy bien. Y creo que cuál es la justificación que nos dio Cabildo Abierto, no es, que esa es histórica, ¿no? Desde el machismo hasta acá siempre. El desarrollo del Uruguay en base a materias primas, lo dice Juan Compone, es un atraso. No es el modelo que tenemos que tener, porque lo que tenemos que tener son fábricas que vas con la lanchera, vas cantando Te recuerda Amanda, y ese sí es un modelo de desarrollo interesantísimo. Ahora, que nosotros estemos plantando la tierra a nuestro antojo, no, ese no, la verdad que hay que complicarlo. Esta es la historia del campo Uruguay, acá hay un bullying, y responsabilizo al gobierno de sacarnos un poco de arriba este trato tan diferente. No podemos estar en sociedad anónima. No lo pueden dejar solo. A los productores no los podés dejar solo porque hacen cualquier cosa. Eso no se lo hacen al resto de la sociedad. A ver qué dicen sobre esto que señalaba Pablo. Dale. A ver, yo tengo algunos matices. Uno, que yo no dudo que en puedan estar, que en algunos puntos en el campo los productores y los propietarios de la tierra en el Uruguay puedan sufrir algunas problemas, pero en la mayoría de los casos han sido los grandes beneficiarios históricos de las decisiones de todos los gobiernos, no de los gobiernos de los gobiernos de Pablo, sino de todos los gobiernos. Entonces, yo no voy a caer en lo del productor llorón que decía Pablo más temprano, pero tampoco exageremos con que son perseguidos, porque de verdad, si querés, Pablo, te muestro el recibo de un asalariado para que veas lo que es bullying, ¿no? O sea, eso es bullying fuerte, ¿no? O sea, mirá que yo he pagado muchos sueldos. Yo no sé cuántos de los políticos han pagado un sueldo en su vida. No, yo tengo 200 liquidaciones por mes de sueldo, así que yo sé lo que es. Yo no lo pongo en duda. Lo que digo es, tampoco digamos que los productores rurales en el Uruguay son perseguidos, porque yo al menos no creo que eso sea así. Lo que sí creo, vuelvo a insistir, es que, y de nuevo, yo no creo, o sea, que la intención de Cabildo sea ir contra el campo. Sí, yo hago el corte transversal, y de nuevo, si uno lee el editorial de la mañana, o si hace un seguimiento de cuáles son las ideas de Cabildo, lo que hay atrás de esto es una mentalidad profundamente antiglobalista. Acá la diferencia es que ellos creen que todo esto es para beneficiar a empresas multinacionales que hacen dinero con los árboles que plantamos en los campos uruguayos, y que el último beneficiario de todo eso es que la plata se va a otro país que no es y que genera riqueza en otro país que no es Entonces, y si uno rastrea muchas de las decisiones de Cabildo Abierto, de los proyectos de Cabildo Abierto, salvo los que tienen que ver con defender a los violadores de derechos humanos, que es como otro territorio de interés de Cabildo Abierto, el otro territorio de interés es este discurso profundamente, ellos se definen como hispanistas. De hecho, los invito a leer o escuchar el discurso de Domenech el día del descubrimiento de América, donde en el Parlamento, donde él pide la media hora previa para hacer un discurso en el que habla de estas cosas, donde dice que para ellos la globalidad es lo peor que nos pasó en la vida y que lo que hay que hacer es protegernos entre los países de corte hispanista. Por lo cual, de nuevo, yo creo que lo que hay acá atrás no es un ataque al campo, es un ataque
una búsqueda de quitarle supuestos beneficios a un grupo de personas o de instituciones o de empresas que se llevan la plata para afuera. Podemos discutir si efectivamente se la llevan, pero esa es la percepción que Cabildo Abierto tiene y eso es lo que mueve eso. Ahí es que está la diferencia grande con el gobierno. Martín, que pedía la palabra. Martín. Dale, Miguel. No, yo quería uno chiquito para nomás con Pablo, que si hoy es un poco más equitativo la carga impositiva del campo y de la ciudad, es por algunas medidas que tomó el Frente Amplio en los 15 años de gobierno, que no tengo, o sea, que admiro lo que hace la gente que tiene tierra y la trabaja, porque es muy importante, pero podemos realmente hacer una lista muy grande de beneficios desde las constitucionales para abajo, que tenían para poner impuestos y para una cantidad de cosas, y el origen de la tierra, por dónde viene y todo eso. O sea, pero creo que si hoy es un poco más equitativo, es por eso, digamos, igual que es bastante menos equitativo que la ciudad o la industria. Martín, ahora sí, dale. A ver, yo con lo que me quedo es que las ideologías y todo esto que pasa es todo muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso lo que pasa con Cabildo Abierto? Y que pongo Cabildo Abierto in totum y a sectores del Frente Amplio, no todo el Frente Amplio, algunos sectores. Porque viven en un mundo de fantasía, viven en un mundo de lo que a ellos les gustaría que fuese el mundo. ¿Ah? Y el mundo no es como a ellos les gustaría que sea, la hispanidad no existe. O sea, lo que quiere Cabildo Abierto no existe, no está disponible. Yo quiero muchas cosas para mi vida, para el Uruguay, para la familia, y no están disponibles. Entonces, a mí me parece, y es por eso muy bueno el capítulo del veto que habla de las consecuencias de votar esta ley. ¿No? Mundo real. Lo que está disponible está demarcado, esto está disponible y yo me muevo que estas son las reglas de juego. Y Uruguay no pone reglas de juego. ¿No? Uruguay recibe las reglas de juego y debe manejarse en ellas. ¿Y qué hay que ser? Hay que ser profesional, hay que ser en serio y hay que hacer lo mejor posible. Los países que se pelean con el mundo real, ¿saben quiénes son? Venezuela, que fantasea, Argentina, otros países que fantasean, que se creen que las cosas son según lo que ellos quieren. Yo me acuerdo en Argentina el concepto hay que ponerle plata al bolsillo, en el bolsillo de la gente. La economía argentina durante 5 o 6 años se basaba en hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente, como una cosa fantasiosa. Así están. Entonces, hay que dejar con fantasías, y yo ya no creo más en el tema incluso de las familias ideológicas de derecha e izquierda. Pablo escribía en una columna, creo que leía, que hablaba de la perilla Excel, del burócrata, o algo así, como que eso es mucho más importante que las ideologías, y creo que tiene razón, pero yo le pongo algo más. El Uruguay tiene un gran problema, que es que el Estado no acompaña como debería acompañar por el dinero que ha invertido en aparato estatal el desarrollo del país. Y tenemos otro país, otro problema, que es que, diríamos, las fuerzas políticas no están distribuidas entre aquellas que aceptan las reglas del juego y quieren lo mejor para el país y aquellas que no. ¿Bien? Porque en definitiva hoy no hay un tema de ideologías, hay un tema de cuál es el mundo. El mundo es esto no se puede cambiar y hay que hacer lo mejor posible. Y si lo hacemos profesionalmente, realmente el acuerdo que hay entre las personas, sin importar el partido político, debe llegar al 80%, 90%. El lugar de desacuerdo es muy pequeño. Y más en un país como Uruguay, que nos falta tanto. Tenemos tanto por construir y por delante. Sí. ¿Vos te quedó algo, Pablo? Sí, simplemente digamos que hay que... si se interpretó de que yo considero que el sector agropecuario está perseguido económicamente, no es lo que quise decir. Yo lo que quise decir es está sobreregulado y no tiene la libertad responsable que tenemos en la ciudad. Yo lo que reclamo es la libertad responsable para todos, no es solamente para algunos sectores. Y mi crítica a mi partido es la ingenuidad, el tamaño de la ingenuidad de tratar de evitar que se votara la ley tirándole este hueso de regularnos todo en el agro, pensando que con eso nos iban a calmar. Y el populista no se calma con esta regulación. El populista se calma planificándote la vida. Y lo que yo decía y que Martín citaba es
estamos divididos entre los que piensan que los empresarios, las personas van a tomar decisiones buenas para sí y para su país, y están los que piensan de que, y ahí venía lo de la planilla Excel, yo te voy a revisar tu vida porque en realidad vos no tenés claro lo que te conviene. ¿Tá? Y entonces la tragedia, que siempre es una pésima noticia tener un ministerio nuevo, ¿no? Pésima. Acá tenemos la primera prueba del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Que para justificarse regula, porque es una prueba de vida, ¿viste? Cuando te secuestran te quieren mostrar un diario, el Ministerio para prueba de vida tiene que mostrar un decreto en el que te organizó la vida, y esa es mi crítica a mis amigos del Partido Nacional. Pero te hago una consulta ahí porque vienen algunos mensajes de los oyentes. ¿Qué pasa con otras limitaciones que se han establecido? Porque no es que exista total libertad en ese sentido, ¿no? Estoy pensando en el manejo de suelos, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario. Y vos decías lo de la relación con otros rubros como la industria o comercios de la ciudad, ¿no? Sí. Ahí venía un mensaje que decía, bueno, por ejemplo, la construcción no puede construir a cualquier altura. También hay hay limitaciones en cuanto a esos rubros, ¿no? Sí, pero porque lo explicó Martín clarito y lo explica el Beto, porque hay un interés general demostrable, que está bien argumentado, que está bien fundamentado, y por esa razón vos no podés hacer lo que querés. Fantástico, pero esta ley no tiene ningún interés general vulnerado, y ese se ha estirado como un chicle el interés general. Vos, en las campañas contra la brucelosis, yo acabo de terminar mi cuarto sangrado de animales, sangré 12.000 animales paridos, una tortura con 50 grados de calor para tener una vaca positiva, y eso es una interdicción estúpida, absoluta, y que lo que te hace es que la energía que podés gastar en producir más, la tengas que gastar en cumplir el reglamento de la planilla Excel del Ministerio. A eso. Romina, ¿puedo, chiquito? A ver, obvio que cualquier sociedad moderna tiene que regular, y va a haber regulaciones siempre. O sea, de eso no hay duda. El problema es que generamos instituciones, ¿tá? Y tenemos un Estado donde es más fácil regular que hacer. ¿Tá? Regular es fácil, hacer es muy difícil. ¿Tá? Entonces, el jerarca se ve frente a la realidad, y ¿qué hace? Regula. Claro. Porque hacer no puede. Y voy a poner un ejemplo, porque acá, Miguel, déjame y ponerte y como ejemplo. Miguel estuvo frente al plan Ceibal. ¿Tá? Y no se le ocurrió pedirle al Poder Ejecutivo que haga un decreto que todos los niños tenían que tener computadora. Y no se le ocurrió decir, no, que hay que regular y tiene que tener una conexión de tanto banda de ancha y hacer decretos y regulaciones. No, hizo que sucediera. ¿Tá? Eso no es común en el Estado y en los jerarcas públicos. ¿Tá? Prefieren regular y controlar, ¿tá? Y aparte controlan muy mal, aparte regulan y después no controlan nada, pero bueno, es otro tema, ¿tá? Que hacer. Cualquier ministro, cualquier subsecretario, en vez de pensar en qué regular nuevo para decir hice algo, debería pensar qué voy a hacer con lo que tengo, porque miren que hay muchas cosas para hacer. Una anécdota, decía el presidente de la FCC en Estados Unidos, poner una regulación lleva un día de trabajo, sacarla lleva 10 años. Y le quiero, el otro día se lo dije a la presidenta de la URSEC, por suerte la URSEC sacó ahora la regulación de que todo el wifi que se importa tiene que pasar por la URSEC. O sea, que demoró, aplauso, aplauso. Por eso, no sé cuántos años demoró, y puedo seguir haciéndote una lista de regulaciones que los televisores tienen que pasar por el LATU, no sé, cosas que podían tener sentido hace 15 años atrás o 10 y hoy no tienen sentido. Es la pasta base de la política.